Para finalizar las estrategias multimétodo de recogida de datos, vamos a revisar las técnicas suplementarias. Cuarta estrategia: observaciones de campo y técnicas suplementarias. Una técnica fundamental de toda la investigación cualitativa es la observación de campo, consideraciones directas de la acción social de todos los días y lugares que se convierten en notas de campo. Una amplia variedad de técnicas suplementarias se utiliza también en la mayor parte de los estudios. Estas técnicas suplementarias son las seleccionadas para ayudar a interpretar, elaborar y corroborar los datos obtenidos a partir de la observación participante, de las entrevistas en profundidad, de los documentos y de los artefactos. Observación de campo. Las observaciones de campo cualitativas son anotaciones descriptivas en forma de notas de campo sobre los acontecimientos, personas, acciones y objetos en dichos lugares. La observación de campo es una parte integrante de la observación participante y de las entrevistas en profundidad. Al principio, el investigador se conforma con una observación cuidadosa a medida que va explorando varias áreas de interés del lugar, buscando pautas de comportamiento y relaciones. En algunos escenarios, el observador participante recopila todos los datos mediante la observación de la escena en acción, como una clase o una reunión de docentes y directivos. El entrevistador también realiza apuntes de campo sobre el lenguaje corporal no verbal del entrevistado y sus gestos que ayudan a interpretar los datos verbales. Las técnicas suplementarias. El investigador cualitativo utiliza las técnicas suplementarias para corroborar, es decir, confirmar los descubrimientos iniciales y para plantearse nuevas preguntas. A continuación veremos las técnicas visuales, análisis de la comunicación no verbal, medidas de desgaste, estudios especiales y observación de grupos. Las técnicas visuales. Las técnicas visuales incluyen películas, fotografías de una escena social habitual de las instituciones educativas, por ejemplo, o como lo mencioné antes, los distritos o los circuitos. Las películas son particularmente útiles para las confirmaciones. Las películas nos documentan sobre comportamientos no verbales y comunicación y pueden constituir un dato permanente. Análisis de la comunicación no verbal. El análisis de la comunicación no verbal es muy importante en la mayoría de los estudios cualitativos. El estudio del movimiento corporal y de los mensajes que se desprenden de este se llama kinesiología. Las anotaciones sobre expresiones faciales, gestos, movimientos pueden adoptar la forma de datos verbales. Un entrevistador confía más en las respuestas si el lenguaje corporal es congruente con lo que se dice. Sin embargo, muchos gestos tienen significados distintos en diferentes culturas o a veces en un mismo país. El estudio sobre el uso que la gente hace del espacio y su relación con la cultura se llama proxemia. Los estudios se han llevado a cabo tomando como base el uso del espacio interpersonal en lugares públicos y la identificación de los hábitos territoriales de ciertas culturas. En el caso del Ecuador, por ejemplo, puede haber significativas variaciones entre lo que se refiere al análisis de la comunicación verbal entre, por ejemplo, participantes de la costa y participantes de la sierra. Los investigadores cualitativos pueden anotar cómo reaccionan los demás con respecto al espacio y ante la invasión de la privacidad, por ejemplo, el territorio personal, en los asientos asignados de clase, de las áreas de trabajo con mucha gente y la selección de asientos en reuniones formales. Las medidas de desgaste, como su nombre lo indica, hablan directamente del grado de uso por parte de un grupo que algunos materiales tienen, por ejemplo, en las instituciones educativas. Puede notarse el grado de uso en sillas, bancas, aulas. Se expone el siguiente ejemplo. El uso de baldosas de vinilo en determinados espacios como sugerencia de la frecuencia de uso. Aunque el desgaste es la medida, la interpretación de las tasas de desgaste proviene de una comprobación con las anotaciones sobre el mantenimiento de suelos, de edificios
la plantación de césped, por ejemplo, y la colocación de tejas durante los últimos años. Todo esto se refiere al tema físico en el caso nuestro, de las instituciones educativas, de los centros escolares. Tenemos por otro lado los estudios especiales. Los instrumentos para llevar a cabo los estudios pueden tomar la forma de estudios de confirmación, de pruebas elaboradas por participantes e incluso de técnicas proyectivas con fotos, dibujos y juegos. Los datos recogidos durante los 9 meses de observación del participante, por ejemplo, pueden corroborarse con un cuestionario administrado a los directores y a los participantes elaboradores de las pruebas durante los recesos planeados y los talleres. Para finalizar, tenemos la observación de grupos. Una variación de una entrevista es la observación de los grupos de entrevistas, también denominados Focus Group Interview. Es una estrategia para obtener una mejor comprensión del problema o una valoración del problema, asunto, producto nuevo, programa o idea a través de la entrevista a un grupo de personas y no a través de una entrevista a cada una de las personas de forma individual. Con la creación de un marco social en el que los miembros del grupo se les estimula mediante las percepciones e ideas de su vecino. Se incrementa la calidad y la riqueza de los datos gracias a una estrategia más eficaz que las entrevistas individuales. Para finalizar entonces, revisamos siempre nuestra referencia bibliográfica.